Hola, bienvenidos a esta serie de videos que llamamos Introducción a Análisis de Datos Funcionales, con foco en series temporales y técnicas de clustering para la materia Enfoque Estadístico del Aprendizaje de Data Mining del año 2024. Me acompaña Gastón Peña, que es licenciado en Sociología, trabaja en investigación en el mercado y opinión pública. Mi nombre es Leonardo Yula, soy doctor en química biológica y trabajo en investigación también en el nexo clima, ambiente, salud. El objetivo de esta serie de videos es explicar los fundamentos de FDA y dar una aplicación de caso de uso en clustering. Por lo tanto, dividimos los videos en cinco. El primero, que se llama Introducción a Análisis de Datos Funcionales. La idea es explicar qué son los datos funcionales y discutir un poco cuáles serían las ventajas de esta técnica por el análisis multivariado tradicional. Luego vamos a introducir el concepto de suavizado en el video 2 y los modelos más comunes que se usan de B-spline y bases de Fourier. En un tercer video vamos a trabajar con la reducción de la dimensionalidad aplicado a datos funcionales. Ya en el video cuarto vamos a trabajar con clustering funcional y para datos funcionales. Y en un último video que llamamos de cierre, vamos a hacer un resumen y vamos a discutir un caso con datos reales de clustering. Bueno, sin más, los dejo con mi compañero Gastón, que les va a dar la introducción al análisis de datos funcionales. Bueno, muchas gracias, Leonardo. Como comentaba mi compañero, en este primer video vamos a hacer una introducción al enfoque funcional, al análisis, a los análisis de datos funcionales. Como primera aproximación conceptual, podemos definir a los datos funcionales como observaciones que no se presentan ya como puntos discretos en el espacio, tal como sucede en el análisis multivariado, sino como funciones continuas que describen un fenómeno, una trayectoria a lo largo de un dominio definido, por ejemplo, el dominio del tiempo. De esto se deduce que ya no vamos a tratar con vectores de números discretos, escalares o con datos tabulares, tal como sucede en el análisis tradicional de datos, sino que vamos a trabajar con curvas y estas curvas capturan una trayectoria o evolución en los datos. Podemos definir a la unidad mínima de medida como una función en este enfoque, a diferencia de lo que es el análisis multivariado, donde la unidad de medida es un número escalar discreto en el espacio. Estas unidades de medidas van a ser transformadas en funciones. En este caso, eh, la variable x es la que fue transformada en una función, pero el enfoque también permite transformar a la variable y como una función. Y si tuviéramos que tomar de referencia un modelo de regresión lineal clásico, donde la variable y se modela como la suma de el primer parámetro beta 0 más un parámetro beta 1 asociado a una covariable más un error. Tenemos que en este modelo tradicional, tanto la covariable como la variable a predecir son justamente números escalares discretos en el tiempo. eh, y bueno, lo que busca esta regresión lineal es estimar el coeficiente beta 1 y cómo impacta este coeficiente en el resultado final de la variable a predecir a medida que se aumenta una unidad de medida en la covariable. El enfoque funcional también permite modelar una regresión, en este caso Scalar on Function Regression. Es escalar porque la variable a predecir continúa siendo un número discreto, pero la diferencia fundamental es que la covariable ahora se va a modelar como una función. Justamente lo que busca este enfoque es estimar un coeficiente, una función coeficiente para cada uno de los valores de t, eh, por lo que la función coeficiente nos dice cuánto contribuye esa parte específica de la covariable al cambio en el resultado de la variable a predecir.
el producto entre la función coeficiente y la covariable en un punto específico de t representa una contribución muy pequeña al resultado y es por esto que la incorporación de la integral como suma de todos estos productos nos permite obtener finalmente el impacto total de la covariable en la variable a predecir. Entonces nos podemos preguntar qué tipos de datos se pueden representar como funcionales. Y nosotros acá les ponemos algunos de los ejemplos que vamos a estar utilizando a lo largo de los videos. El principal van a ser series temporales, donde cada instante de un tiempo, de un intervalo, se mapea con un valor real. Como por ejemplo, uno podría estar viendo cómo cambia a lo largo del tiempo el valor de una acción en la bolsa. Pero existen otro tipo de datos, por ejemplo, datos espaciales, donde podemos tener la temperatura en cada punto de la superficie terrestre, o uno también que puede evaluar como datos funcionales es el trabajar con imágenes. En este caso, una imagen en color, donde cada punto de un dominio bidimensional se asocia con un vector en R3, donde las tres componentes del vector representan los valores de intensidad de color, como pueden ser el rojo, el verde o el azul. Acá lo que hicimos para mostrarles un ejemplo, estos son datos simulados donde tenemos un registro de temperatura a lo largo de los días y vemos cómo es esta distribución discreta. La idea de los datos funcionales es poder obtener una curva suavizada que ahora nos permita describir esos datos como una función continua. Otro ejemplo, en este caso es un caso real que está presente en la librería de R de FDA que vamos a estar utilizando a lo largo de los videos. En esta serie de experimentos lo que se hizo, se tomó un registro de la altura de niñez de edad 1 a 18 años. Y ahí lo que se ve es la altura en función de los años. Y la idea es justamente poder obtener cada una de las curvas que describen esos datos como un continuo. Lo que nos lleva a preguntarnos, bueno, entonces, ¿qué ventajas podemos encontrar en trabajar con FDA en vez de utilizar los datos multivariados como lo usamos tradicionalmente? Una de las principales características es que, a diferencia de los datos multivariados que requieren datos densos y regularmente muestreados, el hecho de poder definirlos como una función nos permite independizarnos de que quizás no tenemos los datos tomados siempre al mismo periodo de tiempo o tenemos algún dato faltante o alguno de esos datos dan más ruido. Además, cuando trabajamos con datos multivariados, uno de los problemas que encontramos es que dado un punto t y un punto t más uno, estos van a estar altamente correlacionados, lo que puede causar problemas estadísticos en cuanto al análisis multivariado estándar, porque asumimos independencia y que hay baja correlación entre las variables. Esto está bastante solucionado con FDA al plantearlos como un continuo. A su vez, el hecho de tener una función que describe los datos nos permite trabajar con las derivadas primeras y segundas, por ejemplo, de estos datos, lo cual, cuando uno intenta hacer la misma estrategia utilizando técnicas de datos multivariados, lo que se ve es una propagación muy grande del ruido, y en este caso es menos sensible. Y ahí nos lleva al último punto como última ventaja, el hecho de representar los datos funcionales nos permiten suavizar las observaciones, lo que reduce el impacto de ruido con datos discretos, lo que termina haciendo nuestro análisis mucho más robusto y menos dependiente de fluctuaciones aleatorias. Bien, entonces nos vemos en el próximo video donde vamos a ver la representación de datos funcionales y vamos a introducir el concepto de smoothing.